Muy buenos días, llegamos a 2 de junio y qué gusto que usted pueda informarse con nosotros. Acción 10 en la mañana. Les saluda Zayli Aguilar, junto a Odili Vargas, Jimmy Romero y Jocelyn Medrano. Buenos días, Odili Vargas. Si se acuerdan del caso de estafa de una joven, bueno, le estamos dando seguimiento, ya que las autoridades policiales de Chontales presentaron a uno de los presuntos autores intelectuales de la estafa por un monto de $1,500 en perjuicio de la joven Rosa Esther Romero Urbina. Mayores detalles con nuestro corresponsal en la zona, Marvin Miranda. Una señora se me acercó y me iba hablando que ella trabajaba en una clínica. Eran como $1,500 por todo. Después de 8 días de que ocurrió la estafa, donde 2 personas, un hombre y una mujer, despojaron de $1,500 a la joven Rosa Esther Romero Urbina, originaria de una comunidad de San Lorenzo en el departamento de Boaco, la Policía Nacional presentó a Alfredo Eliezer Lacayo Flores como uno de los presuntos autores de este delito. Cabe destacar que a este individuo le quitaron o le ocuparon un vehículo, el cual utilizaron para cometer el hecho. Estafa, municipio de Juigalpa, Alfredo Eliezer Lacayo Flores, evidencian ocupar al delincuente un automóvil. Las autoridades del orden público también han divulgado una fotografía de María Elena Palacio, quien es la mujer que intercepta a la joven Rosa Esther y luego de identificarse como trabajadora de una clínica de esta ciudad, procedió pues a de los $1,500. La Policía Nacional está haciendo las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de esta mujer que es identificada como María Elena Palacio, también originaria de Managua. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla. El femicida de Marta Alicia Robinson fue sentenciado a cadena perpetua y se convirtió en el primer condenado de Bluefields que recibe esta pena de cárcel este año. Veamos el reporte con Hazel Zamora. En Bluefields, región autónoma de la costa Caribe Sur, en la sala de juicio se dictó sentencia de cadena perpetua para Bernardo Melesio Ruiz Chow, femicida de Marta Alicia Robinson Aragón, el pasado martes 31 de mayo. Este es el primer caso en Bluefields, creo que en la costa Caribe, de prisión perpetua que se le dio a Bernardo Melesio Ruiz Chow en el caso de Marta Alicia Robinson. Una satisfacción para la familia, una satisfacción para las autoridades, Ministerio Público, jueces y para esta acusadora particular adherida. Se cumplía con todos los requisitos establecidos en la ley 1058, que es la ley de prisión perpetua. La abogada adherida al Ministerio Público mencionó que el femicida pasará toda una vida en el sistema penitenciario de Bluefields por el delito cometido. Además asegura que se evacuaron suficientes pruebas para demostrar la hazaña con la que privó de la vida a Marta, propinándole varios golpes en el rostro hasta asfixiarla. Se demostraron unos actos misógenos, se demostró el odio con el que él privó de la vida a Marta. La prueba pericial fue clara, contundente, se demostraron con fotografía, con video, cómo premeditó haber llegado a este lugar para privar de la vida a Marta. En tanto, sus familiares afirman estar satisfechos con la cadena perpetua impuesta por la judicial del caso. Aseguran que fue un proceso largo y doloroso con el que desean cerrar capítulo y sobrellevar el duelo por la ausencia de Marta Alicia Robinson Aragón. Agradezco, le doy las gracias, me siento contenta y queremos cerrar esto ya porque es doloroso para mí, ¿verdad? Me está recordando a mi hija cada rato, sí, he sufrido mucho. Estamos conformes porque es lo que se esperaba, es el fallo que para ese tipo de delitos. Sentimos que se hizo justicia, mi hermana por fin va a descansar en paz y nosotros también. Con este fallo ya se cierra este capítulo, fue largo y ha sido doloroso para la familia, ha sido, sí, hoy se cumplen 5 meses de su muerte y ha sido doloroso escuchar tantas cosas, y que ya mi hermana descanse en paz, se le hizo justicia, no la vamos a revivir, pero ya ella va a descansar en paz. Desde Bluefields, este es un reporte de Hazel Zamora para Acción 10.
Y las últimas lluvias han dejado luto y dolor en las familias nicaragüenses. Esta vez ocurrió en el departamento de Jinotega, donde un deslizamiento de tierra deja a una persona fallecida, varios evacuados y lesionados. Los detalles a continuación. Como Bertilda González, de 47 años de edad, fue identificada la mujer que pereció al quedar soterrada por un deslave la madrugada de este miércoles en un cerro de la comarca El Jilguero, en la microrregión de Huamblán, en el municipio de Huihuilí, en el departamento de Jinotega. El trágico hecho ocurrió a raíz de las fuertes lluvias que han caído en las últimas horas en el territorio nacional. De manera preliminar se conoce que 2 familiares de doña Bertilda, entre ellos un menor de edad, fueron rescatados con vida entre los escombros. Según información preliminar, al menos unas 10 comunidades han sido las más afectadas por el desborde de ríos. En San Pedro de Quinunuguas, en Bocay, en donde 14 familias perdieron sus viviendas. Aquí observando los daños, las casas dañadas, la casa de Cirito totalmente barrido, otra casa por acá, a este lado del río, el otro lado del río, la cocina de un señor ahí, totalmente desaparecido, un daño totalmente desastroso que estamos observando aquí en el río de San Pedro de Quinunuguas. En el transcurso de las horas se estima que el número de fallecidos pueda aumentar, de igual manera las afectaciones en las viviendas. Autoridades municipales se han movilizado hasta la zona para realizar un censo y así brindar apoyo a las familias afectadas. Es importante señalar que para las personas que habitan en zonas de riesgo se recomienda resguardarse en zonas seguras para así preservar la vida. Para Acción 10 les informó David Palacios. 2 viviendas de la ciudad de Boaco sufren daños luego que se les cayeran árboles, esto producto de las últimas lluvias. Veamos el reporte. La caída de un árbol producto a las últimas lluvias causó daños materiales en la vivienda de doña Carmen María Cerda, ubicada en el barrio El Naranjal, en la ciudad de Boaco. La señora ha abandonado por el momento su hogar porque hay otros árboles que pueden caer y solicita ayuda a las autoridades competentes. Incluso he tenido que salirme de la casa porque tengo miedo que en cualquier momento esto pueda caer. Vemos que en la parte de arriba hay más árboles. Sí, también. Por eso esa es mi inquietud también de hacer el llamado para que vengan y puedan observar del peligro que estamos corriendo la casa, tanto la mía como la siguiente casa también, que esos árboles pueden caer en cualquier momento. Las lluvias también provocaron el deslizamiento de tierra y piedras, dejando daños materiales en una vivienda del barrio La Quebrada. Las personas que habitan en el hogar corren riesgo de quedar soterradas. Bomberos se presentaron al lugar para evaluar la situación, pero lo recomendable es que la familia abandone el hogar mientras realizan un muro de contención. En Boaco, Francisco Cantillano, Acción 10. Y en relación a este tema les presentamos una entrevista sobre un especialista que habla sobre la viruela del mono. Es Aile Aguilar quien conversó con él y nos amplía en el tema. Veamos. La viruela del mono no se convertirá en pandemia, dijo el epidemiólogo Álvaro Ramírez en el segmento Debates y Soluciones este miércoles 1 de junio. Es más difícil que se vaya a convertir en una pandemia. Van a haber brotes. Brotes no es lo mismo que pandemia. Pandemia es una afectación global, ¿ya? Entonces los brotes es importante que se dan en ciertos grupos de población y en grupos de población donde lo más recomendado es tener la higiene y la reducción del contacto directo. Entonces el hecho de que este virus se transmite por contacto directo limita grandemente las posibilidades de llamarle pandemia, pero sí alerta a todos los países del mundo a mantener una vigilancia epidemiológica para poder detectar casos y poder ver cómo se está moviendo esto, porque ya sabemos pues que el mundo se está volviendo pequeño, los viajes y las comunicaciones y este tipo de virus que son originados en animales, por eso se le llaman zoonosis, que vienen de los animales hacia los humanos y luego entre humanos lo vamos pasando. Entonces, es importante aclarar esto y por favor no entrar en pánico, no entrar en preocupación, porque incluso en el 2020, cuando empezó la pandemia del COVID, yo fui uno de los primeros que empezamos a alertar porque sabíamos que el mecanismo de transmisión era rápido, era violento
y que iban a haber grandes grupos de población afectada muy rápidamente. En este caso no, en este caso es diferente, en este caso es de persona a persona, y la higiene y la información de una persona a la otra en caso de que tenga las lesiones. Es importante examinarse las lesiones que puedan aparecer en la piel, pero no hay que sembrar pánico, no hay que llenarnos de horror, porque no se trata de eso. Por lo que insiste a la población nicaragüense guardar la calma ante esta nueva enfermedad. Además, explicó quiénes están más propensos de contraer esta enfermedad. Fundamentalmente la gente que no tiene higiene, la gente que no se baña diariamente, que no se lava las manos, que anda infectada y anda en contacto con otras personas que están aparentemente sanas y adquieren la enfermedad. Entonces, todos estamos a riesgo si no tenemos higiene. Entonces, el riesgo de enfermar es sobre todo en grupos de población que no son higiénicos y que no se protegen cuando alguien pueda estar con una infección en la piel. Y estas hay que estudiarlas ahora. Entonces, esa es una cosa. ¿Quiénes son los que están a riesgo de morir? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los muertos en el África? Muchos de estos son gente vulnerable por desnutrición, gente que tiene problemas de inmunidad, de supresión de inmunidad, o que están tomando medicamentos para inmunosupresores, en el caso del VIH-Sida, entonces, y otros pacientes que tengan otros problemas como condiciones crónicas renales y un debilitamiento general. Entonces, esos son los pacientes que van a tener más riesgo de morir, que es similar a lo que pudimos ver también con el COVID. ¿Quiénes eran los que tenían más riesgo de morir? Pues eran los pacientes que tenían otras complicaciones médicas. Entonces, aquí es importante que entendamos lo siguiente. Hay dos riesgos. El riesgo de enfermar, que lo tenemos todos si no guardamos la higiene apropiada y si no estamos alerta en esto. Y el riesgo de morir, que son aquellos pacientes que tienen otras condiciones médicas o que están tomando inmunosupresores o que su inmunidad está deprimida producto a las mismas enfermedades que estén sufriendo. La enfermedad de la viruela del mono se contagia a través del contacto físico, las heces y saliva. Sin embargo, el doctor Ramírez explicó que el contagio de una persona a otra no es mayor entre ningún grupo poblacional, incluyendo los niños. El contagio de los niños es que si los padres están infectados o si alguien que está infectado entra en contacto con los niños, en contacto directo, y está jugando al niño y no se ha lavado las manos o el niño no se le ha bañado apropiadamente. Entonces, esto todavía no ha habido mayor demostración de niños infectados, por lo tanto, la higiene tiene que ser todavía la medida preventiva más importante. Si alguien va a tocar a los niños, pues que tenga bien lavadas las manos y que hay que estar seguro que no tenga ninguna lesión, ninguna infección. Incluso por cualquier otro tipo de infección de la piel, siempre cuando vaya a entrar en contacto con el niño, pues hay que lavarse las manos bien, hay que tener la higiene y bañar al niño diariamente. Pues entonces ese es el mayor cuidado que hay que tener. Pero hasta el momento, la mayoría de los casos que se están reportando están en adultos. Por ahora, la OMS ni otra organización de la salud ha establecido una medicación exacta contra la viruela símica. No hay un medicamento ni una medicación conocida en este momento para tratar más que la higiene, la limpieza de las lesiones y utilizar algunos otros antivirales que se utilizan normalmente, que se utilizaron también contra el COVID y que se utilizan contra el VIH, que ayudan a disminuir la infección viral de la viruela del mono. Entonces, eso es básicamente manejar los síntomas. ¿Cuánto dura? Más o menos de 2 a 4 semanas. ¿Y cuando la persona ya se considera sana? Cuando ya las lesiones han desaparecido y la piel ya ha cicatrizado completamente, entonces ya esa persona ya no contagia más porque ya no hay líquido, ni pus, ni nada que esté pasando a la otra persona. Y lo que se recomienda es que la persona que se le llegue a confirmar o que tenga sospecha de la viruela del mono, tiene que evitar entrar en contacto, tiene que aislarse y no entrar en contacto físico directo con la otra persona porque va a transmitirle la enfermedad. Entonces, básicamente lo que se tiene que tener en consideración en el caso de la viruela del mono. Álvaro Ramírez invitó a la población nicaragüense a estar alerta a cualquier protuberancia en la piel y seguir los protocolos de higiene. En la viruela del mono, pues, primero calma, observación,
ver que las personas, si hay alguien que ha estado en contacto con alguien infectado, que tenga alguna lesión en el cuerpo, pues aplicar mucha limpieza, mucha higiene, y cuando ya las lesiones estén cicatrizadas, pues ya en ese momento la persona va a estar libre, pero evitar el contagio a la otra persona. La casuística que esperaríamos en Nicaragua puede ser muy baja o puede ser que nunca lleguemos a tener casos, pero la vigilancia es importante en este momento. No tiene las dimensiones que podría tener una pandemia como la fue la del COVID. Esto es más brotes, pequeños brotes en grupos de población que si se detecta, entonces se busca dónde está el área donde han habido y las personas que han estado con infecciones y en contactos, es más, se puede identificar más fácilmente los mecanismos de contaminación y de infección. En este caso hay un trazo directo, se puede seguir directamente los contactos físicos de persona a persona porque se requiere un contacto íntimo para poder transmitir la viruela del mono. Costa Rica y Perú están alertas por posible caso de viruela símica, mientras en Francia se reportan 16 casos de esta enfermedad. En Nigeria, por contrario, 21. Saily Aguilar, Acción 10. Es momento de hacer una breve pausa comercial y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Aparentemente un taxista irrespeta la luz roja del semáforo y provoca accidente de tránsito esta mañana donde un motociclista resultó lesionado en el sector del Somen. Ronald Rodríguez Solís con el informe. La mañana de este jueves, un motociclista resultó con serias lesiones en diversas partes de su cuerpo al estrellarse en el costado de un taxi cuyo conductor, identificado como don Yasser Montiel, admitió haber irrespetado la luz roja del semáforo ubicado en el Sumen. No, hombre, me metí de la roja, hijo, se fue todo. ¿Usted venía de sur a norte? Sí, sur a norte. El motociclista fue atendido por técnicos en emergencias médicas del Ministerio de Salud y trasladado a un centro hospitalario, mientras la Policía de Tránsito estará a cargo de realizar las investigaciones para determinar grado de responsabilidad de los implicados. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Muchas gracias, Saily Aguilar, por esa información. Ahora les comento acá en el caso de Nicaragua que 3 familias del barrio Villanueva en Israel, del distrito 6 de Managua, solicitan a funcionarios del gobierno una respuesta inmediata para acabar con los problemas que tienen de inundaciones por las últimas lluvias. Los detalles a continuación. La lluvia registrada la mañana de este miércoles inundó al menos 3 viviendas del barrio Villanueva Israel, cerca del mercado El Mayoreo. Los ciudadanos afectados solicitan a las autoridades de la alcaldía de Managua una respuesta a su problema, el cual consideran que se debe a la construcción de las calles. Cada que llueve se nos inunda todito lo que son las casas. La vecina, yo estoy inundada y la otra vecinita de allá de la esquina. Llamamos a las autoridades, ¿verdad?, para que tal vez nos hacen un arreglo ahí en la calle para que así pueda haber un desagüe. Porque cada que llueve tenemos esta problemática. Toda el agua de la calle, contiguada a la casa, se mete para acá toda el agua. Toda el agua de aquí, de la carretera, también se mete para adentro. Tenemos niños pequeños. Otra situación que atraviesan es la falta de luminarias, lo que ha provocado accidentes de tránsito y ha desatado la delincuencia. Y si es con los manjoles, pues desde que hicieron el proyecto. Lo único que la problemática sería que está oscuro y hay momentos que las personas andan, ¿verdad?, trabajando de madrugada y usted sabe, un accidente o cualquier cosa, manjoles abiertos, llenos. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Ya se han registrado ese tipo de incidentes? Sí, ya se han registrado varios tipos de incidentes aquí en el barrio. Le hacemos un llamado a las autoridades, ¿verdad?, para las luminarias y lo que son los manjoles, y que tal vez nos dan respuesta con la calle. Los pobladores desde hace más de 6 años le han planteado el problema a los miembros del Consejo Político del barrio. Sin embargo, no han tenido respuesta. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Arriban al país los cuerpos de 2 nicaragüenses que murieron ahogadas en las aguas del río Bravo en su intento por llegar a Estados Unidos. Es Kevin Arrieta quien amplía.
Los cuerpos de Yaritza Huete Iglesias y Keitel Nazaret Borges Castellón arribaron este miércoles al aeropuerto Augusto C. Sandino en un vuelo de la aerolínea Avianca Cargo. La organización Texas Nicaraguan Community informó en sus redes sociales que la repatriación de los compatriotas se hizo gracias a la colaboración y apoyo de nicaragüenses en México. Los costos de repatriación fueron de $3,100 por cada caso y fue pagado directamente de la familia a la funeraria, señala la publicación. Huete Iglesias, de 25 años de edad, fue encontrada ahogada la mañana del 18 de mayo en las aguas del río Bravo, en el sector de Piedras Negras, en Coahuila, México. En los bolsillos de la ropa portaba una partida de nacimiento, precisando que era originaria de Quilalí, Nueva Segovia. En ese momento viajaba con su pequeña hija de 4 años de edad, que actualmente se encuentra desaparecida. Ambas habían salido del país el pasado 10 de abril, mientras que Borges Castellón, de 20 años, originaria de Jalapa, Nueva Segovia, fue encontrada sin vida en las orillas de ese caudal en el que cada día intentan cruzar miles de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. En lo que va del año, una veintena de migrantes nicaragüenses han fallecido en busca del sueño americano. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Una colisión entre un automóvil y una moto dejó a 2 personas lesionadas. El accidente se produjo por la invasión de carril aparentemente. Más detalles con nuestro corresponsal en Chontales, Marvin Miranda y Bonilla. 2 personas lesionadas fue el saldo de una colisión entre un automóvil y una motocicleta registrada al mediodía de este martes 31 de mayo en la comunidad de San Nicolás, Comalapa, ubicada a la orilla de la carretera Managua-Huigalpa. En este accidente hubo invasión de carril por parte del conductor de la motocicleta que viajaba bajo los efectos del alcohol. Velocidad y con mi niña es lógico que iba a venir rápido y gracias a Dios pues no soy tomador ni fumador. Para decir me distraje por recoger el teléfono o algo, no. Ellos llegaron a impactar al vehículo. El impacto fue fuerte. Ponerle que mi carro a 60 y ellos a 80, 70. ¿Sabes que un vehículo es rápido? Solo el pie se le quebró al señor. Que hay que andar con más cuidado, hombre. Y si vas a manejar, no tome, hombre, porque imagínate, a exponer vidas inocentes. ¿Qué hubiera hecho yo si me ha salido volando mi niña? El vidrio delantero por una imprudencia de otro conductor. Los ocupantes de la motocicleta resultaron con fracturas y lesiones, siendo remitidos a la emergencia del Hospital Escuela Asunción de Huigalpa. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla. Bueno, y según esta encuesta, el 83.8% de los nicaragüenses están en desacuerdo con la exclusión de Nicaragua en la Cumbre de las Américas, mientras que el 69.3% aprueba la desvinculación del país con la Organización de Estados Americanos, según los resultados que ha dado a conocer la firma MIR. Los detalles con nuestra periodista Geraldine Domínguez. Según la encuesta Nicaragua y sus perspectivas acerca del entorno internacional, realizada por consultores MIR a 1.600 personas, el 83.8% está en desacuerdo con la exclusión en la Cumbre de las Américas a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, mientras que el 69.3% aprueba que Nicaragua se haya desvinculado con la OEA. Nicaragüenses no nos están diciendo que Nicaragua debería estar ahí, lo que nos están diciendo es que no están de acuerdo con exclusiones. Puede ser cualquier país, pero que no hayan exclusiones. Sobre todo que efectivamente esta no es una cumbre, y eso lo sabemos todos, no es una reunión, no es una cumbre de los Estados Unidos, sino que en esta ocasión a los Estados Unidos le toca jugar el rol de ¿cómo se llama?, de ser ellos los que reciben esta cumbre, pues. Pero ya así lo hemos visto, ha sido Panamá, lo ha estado en Dominicana, ha estado en Argentina, en diversos países. Y lo que ha caracterizado esto es de que ha sido inclusiva esto. Y yo creo que ese ha sido el propósito de esta famosa Cumbre de las Américas, de que participen todos los países y que sea un espacio para poder discutir diferencias y poder resolver cosas como efectivamente en el pasado ha sucedido. Pues efectivamente lo que hemos observado es que, y eso es lo que hemos visto en los medios y en las acciones, de que la OEA pues ha estado con una actitud y con una conducta injerencista en las cosas internas de Nicaragua, y eso ha tenido la suficiente difusión y tiene el conocimiento de la mayoría de la población y por lo tanto también tiene la no aprobación de eso. O sea, no tiene la no aprobación de esas conductas de la OEA y por lo tanto la aprobación de retirarse.
Otra de las consultas fue sobre la injerencia. Según la encuesta, el 91% de los consultados consideran que Nicaragua es la que debe decidir sin injerencia extranjera. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Es momento de hacer otra pausa comercial. Al regreso les estaremos informando sobre Nicaragua ha adquirido un nuevo préstamo con el BCE. Ya regresamos. Seguimos con Acción 10 en la mañana y la administración del presidente Daniel Ortega ordena al Ministerio de Hacienda y Crédito Público suscribir un nuevo préstamo con el BCE. El dinero será utilizado para la construcción de carreteras en Nicaragua. Los detalles nos lo presenta Jimmy Romero. El presidente Daniel Ortega ha ordenado vía decreto presidencial que el viceministro de Hacienda y Crédito Público sea el encargado de suscribir un nuevo préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica BCE. El contrato a firmar sería de un monto de $380 millones. La solicitud, que fue publicada en el diario oficial La Gaceta, describe que el préstamo será utilizado para la ejecución del programa de ampliación y mejoramiento de carreteras en Nicaragua. El organismo a ejecutar los proyectos sería el Ministerio de Transporte e Infraestructura, MTI. El BCE ya le había aprobado dicho monto a la administración Ortega Murillo desde diciembre del año pasado. Se prevé que en las próximas semanas la entidad financiera desembolse el préstamo al gobierno. El crédito a pagar tiene un plazo de 15 años e incluye 3 años de periodo de gracia. Jimmy Romero, Acción 10. Manjoles en diversos barrios del municipio de Tipitapa están taquiados productos de las fuertes lluvias de estos últimos días. Veamos el reporte con Danilo Muñoz. Con las fuertes lluvias que han caído en Tipitapa ha causado que varios manjoles en diferentes barrios se hayan taqueado y provocado el mal olor que provocan las aguas putrefactas que recorren las alcantarillas. Es por eso que los habitantes del barrio Rubén Ulloa, Victoria de Junio, La Villa, Noel Morales número 5 y entre otros, le hacen un llamado a la empresa de alcantarillado Enacal para el mantenimiento que necesitan estos manjoles y así evitar enfermedad en los menores. Siempre que llueve tenemos ese problema de los manjoles. Miren, está el de ahí y está el de allá. Aquí salen los niños y es encima de esa agua. Es una asquerosidad. ¿Usted cree que nosotros podamos comer con eso ahí? Aquí los niños se enferman. Es un mosquero. Los tipitapeños esperan que la empresa de alcantarillado Enacal haga el mantenimiento necesario a estos manjoles que se encuentran taqueados en diferentes sectores de Tipitapa. Para Acción 10. Comerciantes que ofrecen capotes, botas y sombrillas tienen grandes expectativas de ventas para la temporada de invierno. Veamos una nota que nos ha elaborado Adriana Molina. La llegada del invierno al país ha propiciado la compra de artículos de protección para la lluvia. Visitamos un mercado capitalino para conocer la demanda y expectativas que tienen los comerciantes que ofertan los productos para esta temporada. Los de mayor demanda son las sombrillas, capotes y botas. Bueno, la de niños tiene a 120, 140 y 160. Tiene lisa y tiene con figuras de muñecos de Disney. Y tiene para adultos la doble a 170 la pequeña y 220 la grande. Bueno, andan de varios precios, andan de 150, 180, 200. Bueno, se ha vendido bastante lo que son las sombrillas, los capotes. Asimismo, los comerciantes de ferreterías aseguran tener una amplia variedad de materiales para la reparación de techos en los hogares, ajustándose al bolsillo de la población nicaragüense. Como el Imperfact, tenemos de varias medidas, tenemos de este que es el cuarto, este es la mitad de un octavo, le cuesta 1,5, este le cuesta 3.30, está en 3.20, ahí accesible para las familias nicaragüenses para que no se mojen. Tenemos lo que es el fastil. En galón lo tenemos a 8.50 el galón de fastil. Tenemos botas de hules también. ¿Cuál es el valor, cómo se cotizan ese tipo de botas? Las botas de hule las tenemos a 4.50, las buenas ya, ¿me entiendes? Pero aquí también le hacemos una rebajita ahí accesible para que se acomode el cliente, como decimos, ¿verdad? Cabe destacar que los precios de los artículos para la lluvia varían según la calidad y también el presupuesto de cada persona. Con imágenes de Ronald Reyes, informó para Acción 10, Ariadna Molina. Veamos el siguiente servicio social de una ancianita de 80 años de edad que necesita alimentos, una silla con ruedas y una cama. Los detalles con Jocelyn Rojas.
En esta humilde casita habita Rosa Marina Olivares Novoa, de 80 años de edad. Ella vive sola desde hace 3 años después que murió su compañero de vida. Y ahora se alimenta por la caridad de los vecinos que a diario le pasan un bocado de comida. Sumado a la carencia de alimentos, están un sinnúmero de enfermedades que la han dejado inmóvil. Yo necesito, miren, que me lleven al inodoro, que me bañen, que me hagan mi sustancia. Es que a mí me dio una enfermedad, me dio un derrame. Y el derrame fue el que me dejó así. Y por nada me muero. Conversamos con una de sus vecinas, la más allegada a la ancianita, que no dudó en contactarnos para solicitar ayuda a la población nicaragüense. Ella pues en realidad ya no tiene comodidades, si ustedes pueden ver. Pues necesitamos que le ayuden porque ella no camina, aparte nadie la viene a ver a ella, nada más que su nieto y nosotros los vecinos que ahí de vez en cuando pues la apoyamos, que como dice, un pancito para que ella coma, una comidita, y ella necesita una silla de ruedas y sus condiciones pues que ella necesita medicamentos. Si ustedes miran pues la condición de ella duerme una camita. Si en su corazón está ayudar a la abuelita, puede hacerlo dirigiéndose a su casa de habitación, ubicada en el kilómetro 39.5 de la carretera que conduce a Vía El Carmen, de la caseta conocida como El Pochote, 1 kilómetro al este. También puede llamar al número 7558-8017 con Paola Vázquez. Con imágenes de Julio Real, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Para el año 1908, en Madrid, España, Rubén Darío presenta sus credenciales como embajador de Nicaragua. El poeta presentó en un acto solemne sus credenciales al rey Alfonso VIII, que lo acreditaban al nicaragüense. El príncipe de las letras castellanas es el máximo representante del modernismo literario en lengua española y posiblemente el poeta que ha tenido una mayor y más duradera influencia en la poesía del siglo XX en Hispanoamérica. Cada 2 de junio se conmemora el Día Internacional de la Trabajadora Sexual. Esta efeméride se remonta al año 1975, cuando en Francia más de 100 trabajadoras sexuales ocuparon una iglesia con el fin de llamar la atención sobre el aumento de violencia contra ellas. Se declararon en huelga por 8 días y portaban letreros que decían "Nosotras también somos madres", para protestar en contra de oficiales de la policía quienes incrementaron los tratos crueles contra ellas. Es por ello que a través de la efeméride se pretende darle voz a todas las trabajadoras sexuales que sufren todo tipo de maltratos y abusos cuando ejercen su trabajo. Bien, y hoy se celebra el Día Internacional contra los Trastornos Alimentarios. Las TAC, a como se les conoce a este grupo de enfermedades, son trastornos mentales que generan un comportamiento patológico frente a la ingesta de alimentos y una obsesión por el control del peso. Está presente en todas las edades sin importar sexo o condición social. Las causas de las mismas están relacionadas por múltiples factores de tipo psicológico, biológico, sociocultural y familiar. Entre las TAC más conocidas se encuentran la bulimia, la anorexia nerviosa, la ortorexia, el trastorno por atracción y la vigorexia. Ahora bien, cada 2 de junio se conmemora el Día Mundial de Lucha contra la Miastenia Gravis. Esto tiene como finalidad el sensibilizar y concientizar a la población acerca de una enfermedad neuromuscular rara y autoinmune que afecta a miles de personas en todo el mundo. La miastenia se origina debido a un desorden en el sistema inmunológico que genera anticuerpos que interfieren con los receptores de los músculos, dañando la conexión entre la sustancia química que circula por las terminaciones nerviosas y los receptores. Esta enfermedad rara puede afectar a personas de cualquier edad, siendo más común en mujeres jóvenes y hombres de edad avanzada. Christopher Guevara, Acción 10. Gracias por seguir con nosotros en Acción 10 en la mañana. Hoy en Debates y Soluciones vamos a hablar sobre la cuantía de la pensión de alimentos según la cantidad de hijos. Estamos en la Semana de la Niñez y Adolescencia y uno de los derechos de los niños y niñas es la alimentación, la salud, la recreación y la educación. Y esto depende en gran parte de la responsabilidad de los padres de familia, no solo del hombre, no solo de la mujer, sino de ambos. Y es importantísimo que usted tenga en cuenta la forma en que debe de dar la pensión de alimentos. ¿Qué pasa si ya usted está demandando al padre de su hijo, pero este hijo que usted tiene ya es el 4º o el 3º de esta persona?
¿Cuánto le corresponde? ¿Cómo se calcula esa cuantía de pensión de alimentos? Vamos a hablar del tema con nuestro invitado que ya está con nosotros esta mañana. Así es, Jocelyn, ya nos acompaña acá en el estudio de debates y soluciones de Acción 10 en la mañana, Fernando Cajina. Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos nuevamente. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación a este tema bastante interesante en esta semana o en el mes, no necesariamente ni semana ni el mes de la niñez, sino que el Día de los Niños para mí es todos los días porque son la alegría de nuestros hogares, ¿verdad? En este caso, cuando hablamos de la cuantía de pensión de alimentos y de las demandas por pensión de alimentos, ¿qué tan frecuentes son en nuestro país y cómo se calcula la cuantía de pensión de alimentos en dependencia? Yo lo decía hace unos segundos, que si es el primero, segundo o tercer hijo, ¿cómo está tasado eso? Sí, efectivamente que el tema de las pensiones de alimentos es un tema bastante típico en nuestro quehacer diario, por cuanto pues hemos observado, ustedes también como periodistas observarán de que la Corte Suprema de Justicia ha aumentado el número de juzgados de familia. Eso nos indica de que hay mayor demanda de las demandas de pensiones de alimentos con los niños. Entonces eso es un indicativo fuerte de que las demandas de pensiones de alimentos han venido en aumento paulatinamente, tan así de que se han aumentado los juzgados de familia. Recordemos que hace 15 años, 18 años, en la ciudad de Managua comenzaron 2 juzgados de familia, juzgado primero y juzgado segundo. Ahora tenemos 12 juzgados de familia. Eso indica de que las demandas de pensiones de alimentos han aumentado, la carga de juicios de este tema de pretensiones de pensiones de alimentos han aumentado. En el caso de la cuantía de la pensión, sí, si ya es el tercer o cuarto hijo del hombre que está siendo objeto de demanda, porque en muchos casos sí hay hombres responsables que se hacen cargo de su hijo y no es necesario que lo demanden, pero hay otros casos en los que sí es necesario y aún demandándolo se vuelve difícil para las autoridades el hacer cumplir a esta persona. Sí, efectivamente que el Código de la Familia, la Ley 870 nos establece en el artículo 324 las formas de tasar los alimentos y ahí es bien bastante claro y taxativo esta disposición cuando dispone que el monto mínimo para una pensión alimenticia para un mismo beneficiario en el caso de los alimentos que no tenga trabajo estable no podrá ser inferior al 25% del salario mínimo. O sea, en este sentido, en el acápite A de este mismo cuerpo de ley, el artículo 324 nos establece que el 25% de los ingresos netos si hay un solo hijo. En el acápite B nos indica el 35% de los ingresos netos si hay 2 hijos. Y en el acápite C de este mismo cuerpo de ley nos establece hasta el 50% si hay 3 hijos o más. Entonces, en ese sentido, ya está claramente definido cuánto es el porcentaje por cada hijo y para cuántos hijos el monto que se va a deducir en concepto de pensión de alimentos. Queremos recordar a nuestra audiencia las formas de participar del programa 2222-7808 para sus llamadas telefónicas y también puede comentar nuestra publicación en Facebook. Ahora estamos transmitiendo a través de la página Noticiero Acción 10. Ahí estamos transmitiendo en vivo este segmento. Jimmy, ya tenemos 2 comentarios que vamos a darle lectura a continuación y nos preguntan, ¿cómo puedo hacer para poder demandar al papá de mi hija? Ella va a cumplir 16 años y nunca recibió nada de él. La otra pregunta que nos hacen, ¿cómo puedo hacer si el papá de mi hija está fuera del país, pero él le deposita a su papá, pero no a mi niña? Lo que quiero decir es que son 700 córdobas mensuales que debería de pasar. No le deposita a su hija, pero sí a su padre, que en este caso el que quisiera demandar. Sí, bueno, efectivamente la primera consulta es de que la niña va a cumplir 16 años de edad, el padre o el obligado, en este caso, no ha cumplido nunca. La ley nos establece efectivamente de que sin perjuicio de que la niña en este caso tenga 16 años, tenga 17 años o más inclusive, se pueden reclamar la pensión de alimentos, pero únicamente puede reclamar retroactivamente hasta la cantidad de 1 año. Podrá tener 15 años de no darle, por decir así, los 16 años de no darle la pensión de alimentos, pero la ley establece el Código de Familia que solamente se puede reclamar un máximo de 12 meses o 1 año retroactivo. El que tenga 16 años no significa pues de que no tenga derecho
el que tenga 16 años, contrario a lo que acabo de decir, persiste el derecho para la reclamación de la pensión de alimentos. Tenemos una llamada. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Le escuchamos. Sí, buenos días. Buenos días. Consulta. Sí. En el 2011, el padre de mi hijo se fue para los Estados Unidos legal. La mamá se lo llevó. O sea, él tenía una pensión acá, en Granada, le estoy hablando de Granada, y la jueza de la familia, y tenía una retención migratoria también. Porque yo, porque yo sabía de que él en algún momento se iba a ir. Entonces, la jueza de la familia vino, le quitó le mandó a quitar la retención migratoria porque ya la mamá venía a traerlo, y él se fue simplemente, y él tenía una pensión de 1.000 córdobas porque él no trabajaba. Y con eso se quedó. Y eso es lo que a él le está mandando. Él nunca le ha dado nada desde el 2011. Entonces, mi consulta, ¿qué debo hacer yo para, no sé, de alguna manera retribuir o no sé, pues, qué se puede hacer en este caso? Él se fue de Nicaragua desde el 2011. Entonces, y yo no sé qué hacer, si ir a la embajada americana o no sé, pues, no sé cuáles son mis pasos a seguir. Tal vez me indica. Ok, muchas gracias. ¿Hay convenios internacionales que podría hacer cumplir a este padre que se encuentra fuera del país? En este caso decía en Estados Unidos. Sí, efectivamente, de que para los padres o los obligados en este sentido que se van fuera del país, y cómo hacerlo o cómo obligarlos a cumplir la pensión de alimentos. Me llama la atención poderosamente en el sentido de que si ya había una restricción migratoria, la autoridad judicial ordenó el levantamiento de esta restricción migratoria. No puedo ahondar más allá sobre esta actuación de la judicial porque no conozco el expediente, no tengo el expediente a la vista, pero sí efectivamente quiero recordarle a la televidente de que nuestro país ya ha sido suscrita sobre el convenio internacional para el cobro de pensiones de alimentos en el exterior. Este convenio internacional, en la entrada en vigencia sobre el cobro internacional de los alimentos para los niños y otros miembros de la familia, ya está vigente, y en este sentido pues ella lo más seguro y lo mejor que puede hacer es contratar un abogado de su confianza para que interponga una demanda, pero el detalle está en el pero, o sea, ¿cómo explicar en este sentido? De que ella tiene que estar sabida claramente el lugar de trabajo del padre o del obligado y el estado o la ciudad de donde se encuentra el padre de esta niña para interponer esta demanda, que lógicamente conllevaría su tiempo porque por el enlace de la Cancillería de la República, por la Corte Suprema de Justicia y conlleva su tiempo, pero debería de tener información exacta, inclusive hasta del salario y de que cuánto gana el padre de esta niña para que la demanda surta efecto en la debida forma. Fernando, vamos a dar pase a una llamada telefónica, pero antes vamos a leer dos comentarios que nos hacen a través de nuestra transmisión de Facebook. Dice: tengo un sobrino viviendo conmigo desde hace 8 años, él ya tiene 17 años. ¿Cuánto me corresponde a mí? ¿Puedo yo reclamar la pensión alimenticia? Y la siguiente nos dice: buenos días, se puede demandar al papá de mis 2 niñas, 5 años sin dar nada, ya que él se excusa de que es agricultor y no tiene un salario fijo para poder cumplir. Vamos a atender la llamada telefónica, después respondes estas 2 preguntas. Muy buenos días. Lo escuchamos, adelante. Sí, buenos días. Buenos días, ¿cuál es su consulta? Quería ver qué solución puede haber en el caso de mi hijo, que son 9 años. Él tiene un problema genético y su padre no lo ha visto. De esos 9 años, dice además que todo me jode de embarazo. No lo reconoció y en este caso, ¿qué se podría hacer? ¿Qué problema genético es el que tiene? Él tiene de sus piecitos malformación. Pero no le hicieron prueba de ADN, no solicitaron esa prueba de ADN ante la autoridad pertinente. O sea, yo no he ido a ningún juzgado ni... Nunca he hecho ningún trámite. Sí, ¿Qué edad tiene?
¿El niño? El niño tiene 9 años. 9 años, ok, muchas gracias. ¿El papá está aquí en Nicaragua? Sí. Bueno, Fernando, Sí, ¿qué puede hacer ella? También las otras dos consultas. aunque se excuse de que sea agricultor, no significa de que no tenga plata para asumir una responsabilidad con respecto a la pensión de alimentos. Y aunque no tenga salario fijo. Y aunque no tenga salario fijo, evidentemente la ley en este caso es clarísima en ese sentido y se interpondrá como pensión mínima, dice. La pensión mínima será con respecto cuando no tenés un ingreso fijo, se tomará como parámetro el salario mínimo. Entonces no hay justificación para no obligarte y dar la pensión de alimentos. En este sentido, con mucha más razón, si es agricultor, debe tener alguna finca, debe tener tierra, debe de producir, debe de tener ganado, o sea, contrario a lo que dice, que porque ser agricultor no tiene cómo responder. Contrario a eso, pues todo lo que el obligado o el papá ponga como justificación sería como en balde. Con respecto a que el niño no ha sido reconocido, pues yo creo que la señora no ha actuado en representación de su menor de edad o de su niño de 9 años por pura irresponsabilidad de ella, básicamente tratándose de un niño con discapacidad. En este sentido, la demanda a seguir o a interponer ante el juzgado de familia es una demanda de investigación de paternidad para que la autoridad judicial ordene la práctica de la prueba de ADN. Conforme el resultado, en esta demanda la accesoria es la pensión de alimentos, inmediatamente la autoridad judicial pone una pensión de alimentos de forma provisional hasta esperar los resultados. Y así que este señor responda, ¿verdad? Además de la mamá, ¿puede algún otro familiar reclamar la pensión alimenticia o demandar al padre por incumplimiento? Como Sí. es el caso de este comentario que te leía, Fernando. Dice, tengo un sobrino viviendo conmigo desde hace 8 años, él tiene 17 años, ¿cuánto le correspondería? Sí. Y si puedo demandar al papá. Sí, efectivamente, de poder lo puede hacer en base al interés superior del menor, pero el caso que habría que ella tiene que explicar las circunstancias de cómo tiene la custodia y la guarda de este niño, pues si fue cedida ante una autoridad judicial, si ya su mamá biológica falleció, ella tiene que demostrar con el certificado de función ante el juez de familia, si su papá falleció, o demostrar cómo es que tiene la custodia, la guarda y la tutela de este menor de edad para exigir la pensión de alimentos. Digo cuando el papá falleció, porque sin perjuicio del que el padre biológico haya fallecido, los abuelos también están obligados a enterar la pensión de alimentos. Si es por un niño, como ya hemos explicado, corresponde el 25% de los ingresos ordinarios y extraordinarios. Cuando me refiero a ingresos ordinarios y extraordinarios, la ley establece horas extras, viáticos permanentes, el mismo salario bruto que tenga el obligado o la misma pensión de jubilado también. Cuando estamos hablando de los abuelos, pues los abuelos, aunque ya sean pensionados y estos vengan con una justificación a decir de que porque son pensionados y jubilados no pueden dar la pensión de alimentos de sus nietos, sí están obligados a dar la pensión de alimentos sin perjuicio de que sean jubilados. Hay otra llamada, buenos días, gracias por esperarnos, escuchamos. Buenos días. Sí, ¿cuál es su consulta? Bienvenido. La consulta sería, yo soy un hombre jubilado desde 72 años. Tengo Parkinson, Alzheimer un poquito, tengo presión alta, tengo los riñones malos, tengo el corazón malo. Estoy obligado yo a darle toda esta incapacidad a una hija de hijo de matrimonio que ya tiene ya 19 años. Esa sería la pregunta. Si está obligado a darle pensión de alimento a una hija suya de 9 años. No, 19 años. 19 años, ok. ¿Cuál es la edad correcta que debe establecerse la pensión Tiene alimenticia? discapacidad la joven, ¿verdad? Según lo que No, yo soy discapacitado. ella no tiene ninguna discapacidad. No, nada. Pero una consulta, ¿usted recibe una pensión? Yo recibo una pensión de 6,000 pesos. Ok. Que no me da. Sí. Fernando. Sí, bueno, el Código de Familia es claro en este sentido para mantener y hacer prevalecer derechos de los que exigen pensión de alimentos y de las personas adultas mayores que otorgan pensiones de alimentos. En este sentido, el Código de Familia establece que se alcanza la mayoría de edad a los 18 años de edad.
tanto para varón como mujer, sin perjuicio de que cuando ya alcances la mayoría de edad, podés continuar recibiendo la pensión de alimentos, siempre ¿Bajo qué circunstancias? ¿Bajo qué circunstancias? Así que es la parte un poquito más importante. O sea, cuando el hijo o el nieto en este sentido puede ser provechoso o fructífero. Provechoso, la ley lo define que el niño o la adolescente, en este caso, es estudioso. Entonces, en este sentido, se bachilleró, cumplió los 18 años de edad, pasó a tener ya los 19 años de edad, ingresa a la universidad y la jurisprudencia que ha emitido el Supremo Tribunal establece de que son hijos provechosos hasta la titulación, pero no significa, y quiero hacer un paréntesis, de que, o sea, vas a perder un año por mal alumno y seguir dándote la pensión. De salir de la universidad, volvés a ingresar, y, o sea, en esos interpases de mal alumno, ya la ley establece claramente de que se cercena el derecho a recibir la pensión de alimentos. Nos hacen una pregunta: ¿qué pasa si el papá de mi hijo está detenido hace un par de años? No por pensión de alimentos, sino por otro delito. ¿Quién debería de estar obligado a darme la pensión? ¿Algún familiar, los papás de él, o sea, los abuelos del niño? ¿Y qué pasa cuando él salga? ¿Tendría que dar de manera retroactiva todo lo que no le pasó? Bueno, efectivamente nos encontramos ahí ante dos escenarios. Y te lo voy a explicar como abogado, no como establece la ley. Cuando una persona está condenada con sentencia firme, pierde todos sus derechos civiles y políticos. O sea, es una persona que básicamente deja de existir legalmente. Entonces, ahí tenemos un vacío en la norma legal. ¿Quién asume la responsabilidad cuando una persona deja de existir civilmente? Ya no lo podés obligar. Este es un criterio personal como abogado. Entonces, ¿quién asume de inmediato? Los abuelos y los abuelos paternos y maternos la responsabilidad con respecto a la pensión de alimentos. ¿Y cómo tiene que hacer ella para que los abuelos paternos asuman? Sí, efectivamente, interponer una demanda ante los juzgados de familia y explicar el caso y la situación, ¿verdad? Por haber perdido los derechos civiles y políticos su padre biológico, entonces no se le puede reclamar pensión de alimentos. Entonces, automáticamente en el orden de prelación establece que los abuelos son los llamados a otorgar la pensión de alimentos en este sentido. Tenemos bastantes comentarios. Buenos días, nos dicen: tengo una hija de 21 años cumplidos, estudia en la universidad, padres separados, ella vive con la mamá. Le doy mensualmente lo que corresponde como padre. Ella tiene buenas notas, pero su comportamiento deja mucho que desear. Licor, drogas, cigarrillo, no llega a casa a dormir, a la mamá no le hace caso. La ley me exige seguirle dando pensión alimenticia. ¿Qué puedo hacer? También hay una pregunta muy interesante que nos hacen también en Facebook, porque estamos hablando de que algunos padres están incumpliendo con darle la pensión alimenticia, pero nos preguntan: ¿la pensión para los hijos se puede aplicar también para la mamá en caso de que el papá sea responsable y esté atendiendo a los hijos? Sí, efectivamente, bueno, una pregunta es distinta a la otra, aunque estamos hablando de un entorno de un mismo tema. Para la mamá sí hay una pensión, que es la pensión compensatoria, pero cuando esto se da, cuando hay un divorcio y la madre alega, o la esposa o la excónyuge hasta ese momento alega de que no se puede sostener económicamente, porque ha vivido durante todo ese matrimonio bajo el amparo del marido, bajo el amparo económico, el sostén familiar ha sido el marido. No ha trabajado nunca, no tiene experiencia laboral en nada, no tiene una profesión en que ejercer, y entonces la autoridad judicial pone una pensión compensatoria para la excónyuge en este sentido, pero únicamente bajo esas circunstancias, ¿verdad? Y si es con el caso de que la menor de edad o la adolescente ha entrado en drogas, pero recordamos de que el papá ahí o el televidente está explicando claramente de que la muchacha es muy buena alumna, pues. En ese sentido tiene sus notas excelentes y su rendimiento académico ha sido sobresaliente. Entonces, en ese sentido, la ley no establece vacíos, o sea, no establece claramente cuáles son las excepciones a la regla. La ley solo dice el hijo provechoso y te habla y enfatiza sobre cuando es estudiante y claramente si es sobresaliente en sus calificaciones, la pensión, a mi criterio como abogado, como profesional del derecho, persiste y se mantiene la obligación.
no hay excepciones en ese sentido cuando el hijo o el adolescente entra en droga, es rebelde, sin causa, cuestiones así. Ok, tenemos otra llamada telefónica. Así es, Jocelyn, tenemos otra llamada. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta o su Buenos aporte días. que puede hacer al tema? Le escuchamos. Buenos días, ¿me escuchas? Sí, muchas gracias Sí. por llamarnos. Díganos. Yo sé que no es el tema que están tocando ahorita, pero yo no pude entrar la semana pasada. Mi problema es el siguiente: yo tenía un inquilino que me dejó varias cuentas, incluso de los servicios, me dejó cuenta de la renta, me dejó daños. Yo lo llamé a la DIRAC, llegó una vez su abogado y ya después no volvió a llegar. Él se llama Harvey José Soto Soto. Repito, Harvey José Soto Soto. ¿Qué puedo hacer con eso? ¿Cuánto Disculpe tiempo que no es estuvo el caso. rentándole? ¿Cuánto tiempo estuvo rentándole que si usted recibió algún tipo de depósito? Sí, recibí depósito, pero el depósito no cubre la deuda que me quedó. ¿Tiene contrato que soporte ese Sí, acuerdo? hay un contrato firmado por un abogado. O sea, hay un contrato e incluso llegó el papá de él a ver los daños que habían quedado. Igual, desde diciembre el papá no se ha vuelto a aparecer. Y tengo esa deuda, o sea, él tiene esa deuda conmigo, lo llamo y no me contesta. ¿Pero esta persona es mayor de edad? Sí, es mayor de edad. Ok, muchísimas gracias. Se presentó a la DIRAC una vez, luego desapareció, llegó el papá y escuchamos lo que decía Sí, la es que- señora. es ¿Qué que puede hacer? básicamente la DIRAC es una oficina para arreglar asuntos o conflictos entre partes, y es una invitación la que te hace llegar la DIRAC. O sea, no es una citatoria. Muchas personas entienden que lo voy a mandar a citar a la DIRAC, dice, pero no es una cita, es una cuestión de que es una invitación y vos no estás obligado a asistir. Si querés arreglar el asunto en conflicto, lógicamente vos llegás por tu propia cuenta o asistido por tu abogado y haces la mediación, el arreglo entre las dos partes, ¿verdad? En este sentido, lo mejor que puede hacer esta televidente es interponer la denuncia ante la Policía Nacional, el distrito que le corresponde, por el delito de daños. Documentar cuáles son los daños a la propiedad y al inmueble, y así que esta persona pues sea circulada. Y eso es hasta lograr su captura en este sentido. También nos preguntan, Fernando, que si la mamá puede ser demandada por pensión alimenticia en el caso de que el padre sea responsable de los hijos desde su nacimiento y la mamá se haya excluido en esa responsabilidad. Sí, efectivamente, no significa de que esta cuestión del tema de las pensiones de alimentos Va dirigida solamente a los hombres. va dirigida al papá, al abuelo, al tío, y llamémosle así, sino que, o sea, es una cuestión que paternal, solo es al padre irresponsable, y es la figura mala de la película. O sea, también hay papeles que se invierten. Las demandas de pensión de alimentos también le tocan a la madre biológica, a la abuela, al abuelo materno. En este sentido, o sea, si tú tienes a la guardia y custodia del niño que tenés o que tuviste con tu esposa, vos podés perfectamente demandar a tu excónyuge, a tu exesposa en el juzgado de distrito de familia, y que se le comience un proceso especial común de familia para que se le deduzca la pensión de alimentos correspondiente. ¿Y qué pasa cuando el padre de familia tiene un salario mínimo? ¿Puede ser embargable? Me contesta esta pregunta después de la siguiente llamada telefónica. Muy buenos días, ¿cuál es su consulta? Bueno, Escuchamos. Quería preguntar sobre qué derecho tiene el abuelo paterno una vez que el papá de los niños haya fallecido. Ok, muchas gracias por su comentario. ¿Qué le puedes responder, Fernando? Pero yo quiero preguntarle algo. En este caso, el papá de los niños que falleció era asegurado, porque cuando son asegurados, por lo general se le pasa una pensión a los niños. Entonces, en este caso, pues no tendría mayores obligaciones el abuelo. No, él no era asegurado, pero sí cuando él estaba viviendo y los niños estaban aquí, y siempre él tuvo una gran responsabilidad con ellos, pero ahora que él ya no está, los niños, la mamá se los llevó fuera. Okay. Y ella se fue fuera del país y ella los dejó donde el tío de una amiga de ella. Entonces su pregunta no son las obligaciones para que el abuelo paterno le pase pensión de alimentos, sino más bien si el abuelo paterno tiene derecho de pedir ver a esos niños o de pedir que los niños puedan quedarse con él y que sean regresados por la mamá al abuelo paterno.
Sí, de pedir de que los niños queden aquí con los abuelos paternos. Ok, Fernando. Idénticos derechos y obligaciones como los que tenía el padre biológico, los tiene el abuelo biológico. Máxime cuando el padre biológico ha fallecido, entonces las obligaciones se trasladan al abuelo biológico paterno. Las obligaciones y los Las derechos. obligaciones y los derechos. Si vos cumplís derechos, tenés el derecho de exigir el cumplimiento de obligaciones conforme a la ley. O sea, debe de comparecer ante una autoridad judicial de familia y exigir, demostrar de que su hijo ha fallecido y exigir que los niños se mantenían comúnmente desde que nacieron con el abuelo paterno y que resulta que al fallecimiento del papá biológico estos fueron sustraídos, hubo un cese de la convivencia familiar para que estos sean retornados a su hogar de origen. Bueno, ¿qué autoridad puede solicitar esto? El juez competente es el juez de distrito de familia. Hay algunas consultas que quiero leerte, Fernando, antes de las que tiene también Jimmy. Agradecemos a nuestra audiencia que está compartiendo el tema, pero también está comentando bastante. Hay muchas dudas. Buenos días, nos dicen, y cuando el papá nunca le ha dado aguinaldo desde que se divorció, ¿se puede demandar un aguinaldo retroactivo? Sí, se puede demandar, lógicamente, claro que sí. Ingresos ordinarios, ingresos extraordinarios. Ahí hablamos de salario ordinario, salario por comisión, salarios por viáticos permanentes, aguinaldos y todo lo que perciba como ingresos el padre obligado o el abuelo obligado o la mamá inclusive, ¿verdad? Porque las demandas pueden ser dirigidas contra la madre también. Perfecto, hay otra consulta. Buenos días. Si se paga más el 35% por 2 hijos, uno de ellos ya es mayor de edad, tiene 23 y trabaja, las condiciones de ingreso del padre bajaron tomando en cuenta que trabaja de forma independiente. En este caso, se tendría que actualizar pensión al 25% de los ingresos que deben actualmente, solo para el hijo menor, sí, que aún es dependiente. Efectivamente, cuando se impuso una pensión de alimentos por el 35% por los 2 hijos y cuando ya uno ha alcanzado la mayoría de edad, sin perjuicio de que puede ser considerado de que este muchacho es provechoso también, puede que ya esté en la universidad y que el padre quiera desobligarse, pero si hay una situación de que si las situaciones han variado, las circunstancias han variado, entonces la demanda correspondiente es la reforma de pensión de alimentos, explicándole a la autoridad judicial de que las circunstancias han variado. Ya uno de los hijos alcanzó la mayoría de edad y los ingresos han disminuido del padre obligado, para que la autoridad judicial reforme esa pensión de alimentos y le ponga solamente y únicamente el 25% que le corresponde a uno de los muchachos, por llamarlos así, y de que se continúe con la obligación ya solo con uno de los hijos. Fernando, vamos a recibir la última llamada telefónica en este segmento de Debates y Soluciones. Muchas gracias por esperarnos. ¿Cuál es su consulta? Buenos días. Muy buenos días, díganos. Mi consulta es, mi mamá tiene 2 nietecitos que la mamá y el papá los dejó pues al sol y al viento. Ella los recogió y ella los puso a estudiar, pero ninguno de los dos se han querido ser responsables a darle una ayuda a ella. Ella vive de 300 cordobitas que se gana semanal, pero ellas no quieren nada, ni el papá ni la mamá. ¿Qué edad tienen los hijos? El niño tiene 4 años, va a cumplir 5 y la niña tiene 7 años. Gracias por su consulta, Sí. Fernando. Comúnmente pasa esta situación de que el papá se va por un lado, la mamá se va por otro lado y los niños quedan al cuidado o bajo la guardia y custodia de la abuela materna o la abuela paterna. A veces es una situación tan desesperante de que los abuelos con su pensión de jubilado no dan abasto cuando es 1, 2, 3 niños. Y entonces resulta que ni papá ni mamá dan la cara, no asumen sus responsabilidades. Ella como abuela materna mantiene sus derechos dentro del Código de la Familia con respecto a estas circunstancias. Ella puede dirigirse, me imagino que como es jubilada, o sea, no le alcanzará tal vez
el cheque, la pensión de jubilación para pagar un abogado privado. La primera instancia donde ella puede recurrir es ante el Ministerio de la Familia, interponer su caso y que a estos dos padres irresponsables y la madre irresponsable sean citados y llamados al Ministerio de la Familia, para que ahí lleguen a un acuerdo, que le cedan los derechos de guarda y custodia a la abuela materna y respondan ante una pensión de alimentos ambos padres. Contrario a eso, pues ya el expediente pasa al juzgado de la familia. Ok, muchas gracias, Fernando, por venir a ilustrarnos un poco más este tema y que la audiencia sí tenga mayor claridad, sí, porque es bastante amplio. Y son temas, son circunstancias distintas una de la otra. Sí, pues, y a veces se pierden los derechos porque no sabemos la manera. No sabemos cómo ejercerlo. Así es, correcto. Tus conclusiones, tus recomendaciones, porque esto es un llamado a la responsabilidad. Cuando se trae un hijo al mundo es de dos. Y los dos tienen que ser responsables. Muchas veces también, y no quiero aquí parecer abogado del diablo, pero muchas veces también las mujeres trabajan y no aportan. Y muchas veces los caballeros trabajan y no aportan nada. Y buscan la manera de disimular los ingresos para que no sea objeto de pensión, de jalarles, digamos, del salario o de algún ingreso extraordinario. Entonces se ve la irresponsabilidad de ambos lados, pero en la mayoría de los casos son las mamás las que están ahí de manera responsable con el cuidado y crianza y además manteniendo a sus hijos, teniendo que trabajar. Entonces, en ese sentido, tus conclusiones y recomendaciones. Bueno, efectivamente, hay dos cosas bastante torales las que quisiera ya para aterrizar. Estabas dando el ejemplo donde decías de que hay madres o padres que trabajan y no aportan, pero hay padres o madres inclusive que trabajan, aportan y no le reciben la pensión por una cuestión de capricho, por una cuestión de orgullo, pero más no saben esta mamá o este papá que a quien afectan es al niño. Sí. Cuando la mamá o el papá inclusive instrumentalizan a los niños, o le hablan mal del papá o le hablan mal de la mamá. Entonces a quien están afectando, instrumentalizando, es al niño, creándole traumas, creándole problemas en su desarrollo y a evitar este tipo de situaciones, básicamente. Gracias, Fernando, por habernos acompañado. Ahora es momento de presentarles la tendencia que tuvimos este miércoles en nuestro segmento Debates y Soluciones, que fue transmitido a través de Noticiero Acción 10. Nos acompañó el doctor Álvaro Ramírez, quien es especialista en epidemiología. El tema que se estuvo abordando fue primer fallecido por viruela del mono. La entrevista en redes sociales obtuvo 37.275 personas alcanzadas, 801 reacciones, 117 comentarios, en interacciones 17.072. Y con esta información hacemos una pausa comercial. Ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Así es, mi Tate, efectivamente, hoy estoy con casa llena, qué bonito. Seguimos en esta semana de celebración de la niñez y la adolescencia en nuestro país. Vamos a hablar sobre los derechos de la niñez, la adolescencia, qué contempla las leyes, pero también desde el punto de vista psicológico. ¿Qué dicen los especialistas en relación tanto a la tecnología, al uso de la tecnología, al tipo de educación y valores que se van realizando a través de las redes sociales? Es bueno que sea, por ejemplo, una tablet en la niñera de nuestros hijos e hijas, ya ellos nos lo van a decir. Vamos a iniciar con nuestra especialista, la doctora Alba Ronnie, que nos acompaña, y de igual forma nos acompaña el doctor Kelly Telles para conversar un poco en temas legales. Doctora Ronnie, bienvenida a Acción 10 en la mañana. Gracias por acompañarnos y al resto de invitados. Iniciamos con la parte psicológica. Muchísimas gracias, Odelín. Pues feliz de estar bien acompañada, ¿verdad? Con esta gente tan bella. Y muy interesante porque estamos hablando de los deberes y los derechos del niño, ¿verdad? Muchas veces decimos, es que con tantas leyes, y ya me va a decir el doctor, que con tantas leyes que se han hecho en pro de decir, el niño tiene derecho a esto, a esto, a esto, a veces los padres nos perdemos de saber hasta dónde podemos educar y hasta dónde no. ¿Cuáles son las reglas? Por ejemplo, en la escuela, antes el padre, y yo sí estoy en contra del maltrato físico, pero no de educar. Y a veces nosotros decimos, bueno, lo que pasa es que ahora las leyes dicen tal cosa y yo no puedo hacer nada. Entonces el niño se tira pataleta, hace capricho, tiene lo que quiere, no importa si la mamá o el papá se sacrificaron un montón para conseguir ese teléfono que andan ellos, porque tiene que ser de la última generación para ellos sentirse cómodos y sentirse bien. Entonces se ha venido como
desfigurando lo que es la educación, ¿verdad? Se ha venido transformando cosas para bien, porque antes se había mucho maltrato y hoy vemos que gracias a Dios hemos evolucionado en ese sentido, de que ya los niños de ahora no son tan maltratados como en el tiempo de antes, ¿verdad? Sin embargo, el otro polo también los expone, porque no es posible que a veces los padres no tengan acceso a ponerles límites, a decirles, no, vos no me salí, o no vas a hacer, no, ya estás vulnerabilizando mis derechos, ¿verdad? Es que yo quiero ir con mis amigas o con mis amigos, y cada vez la precocidad es mayor, porque la cantidad de información que ellos tienen y están a la mano de ellos es enorme. Lo poco que hacen para conseguir, o a veces lo nada que hacen para conseguir lo que tienen, no los vuelve resilientes. La resiliencia es un tema muy importante para los jóvenes ahora y los niños, pero bueno, creo que es bien importante educar con amor, pero no dejar de hacerlo. Ok, y en la parte legal, doctor Telles, bienvenido también a Acción 10 en la mañana. ¿Qué nos dice nuestro código? Bueno, realmente Nicaragua tiene instrumentos nacionales, instrumentos internacionales que regulan los derechos en cuanto a los menores. Tenemos obviamente la Constitución Política, que regula obviamente la garantía de los menores. Tenemos el Código de la Niñez y la Adolescencia, tenemos el Código de la Familia, y de igual manera tenemos convenios y tenemos tratados internacionales como el Convenio de los Derechos del Niño, el Convenio de la Restitución de Menores Internacional. O sea, tenemos en sí bastantes leyes y bastantes instrumentos que regulan. El punto es cómo se utilizan, cómo los menores ejercen y buscan este derecho, etcétera. Entonces, ya que estamos hoy aprovechando en la Semana de la Niñez y están los jóvenes aquí, va a ser muy importante debatir este tema para conocimiento de la niñez y la familia nicaragüense. Ok, ahora sí damos el pase a Fabiola y Adolfo. Ellos es parte de los chiquireporteros. Importante también que ellos, en base a lo que nos ha dicho la doctora Ronnie y de igual forma el doctor Telles, hablaron ya desde el punto de vista de la tecnología, de la psicología, de los valores y de lo que dicen las leyes. ¿Qué conocimientos tienen ustedes y qué demandarían también ustedes? Bueno, pues yo quería una pregunta para la doctora, que como sabemos, hoy en día los jóvenes tienen más seguidores en las redes sociales. Sí. Entonces yo quería preguntarle un tips para que los padres tengan supervisión de lo que hacen sus niños en las redes sociales, ya que pueden entrar a sitios web que no son muy educativos para ellos. Yo creo que es bien importante tener en casa, primero se pueden seleccionar el tipo de página con la que se puede tener en casa o no. Y otra de las cosas importantes que a veces dicen, y eso me encantaría también escuchar al abogado, es que es mi derecho, mi privacidad. Sí. Es que yo ya tengo 12, 14 años y yo puedo hacer lo que quiera. Las hormonas no entienden, las hormonas no saben, las hormonas muchas veces se dan de una manera muy irresponsable porque no está la madurez suficiente para tomar decisiones adecuadas como adultos. Entonces es bien importante el poder decir, ok, ¿cuál es el negocio que tengo yo con mi hija o con mi hijo? Yo te doy un celular, yo te doy un instrumento, una herramienta que puede ser para bien o para mal. Entonces, para evitar que sea para mal, me vas a tener que permitirlo de vez en cuando. No es que voy a estar revisando todo, pero solo el hecho de que mis hijos sepan que yo en cualquier momento le puedo decir, enséñame tu celular, ellos van a tener que tener mucho cuidado y el poder hablar con ellos. La conciencia, que puedan tomar decisiones correctas. No es que tenga que estar encima, pero sí el que ella o él sepa de que hay confianza, de que hay amor, de que hay apoyo, siempre y cuando asuma bien la responsabilidad de saber qué ver y qué no ver. Adolfo. Muy bien, buenos días. Yo quería hacer una pregunta porque la mayoría de veces pasa en los hogares. Hay conflictos por lo que no nos dejan salir. Yo tengo no he tenido ese problema, pero conozco casos, mi amiguito dice que dicen, yo quiero salir, pero no me permiten salir de mi casa. Y yo conozco de esos adolescentes que porque no los dejan salir, dicen, no me dejan derecho a nada, mi casa es aburrido, mis padres son aburridos, no me dejan hacer nada y se ponen tristes en un estado mental que muy agonizante, se ponen, no me dejan salir. Y pues eso lo he visto mucho y yo quiero hacer una pregunta porque cuando los padres dicen, están en mi casa, yo tengo que hacer lo que yo diga. O sea, ¿cómo? Yo quiero pues hacer esa pregunta de los derechos de la niñez, por favor. Bueno, obviamente todos los niños tienen sus derechos y los adolescentes.
Y entre esos derechos está obviamente su integridad de ellos y su privacidad. Sin embargo, hay menores, pongamos un caso de un adolescente o las niñas, hay que tener demasiado cuidado con las menores. Entonces los padres ejercen un rol, y ese rol es cuidar a sus hijos, tutelarlos a ellos sus derechos, y los hijos tienen que entender, o sea, la calle es muy peligrosa, hemos visto las situaciones que han pasado y sería lamentable que pasara una situación ajena, porque tanto niños y niñas están expuestos a esa situación. Ahora, a ver, hay que ver las edades, porque por ejemplo una niña de 12 años pidiendo permiso para salir a jugar a la calle es muy peligroso, igual una niña de 14 años. Ya si estamos hablando ya de una adolescente de 18 que está entrando en una etapa ya de adultez, ya obviamente el padre ahí le tiene que ir enseñando a ella obviamente la independencia, porque ella va a entrar a la universidad, ella va a viajar en una ruta, va a viajar en un bus, en un taxi, va a estar expuesta al peligro. Entonces los padres tenemos que encaminar a los menores a enseñarles a cuidarse. Ese es el rol fundamental de los padres. Entonces tiene que haber una negociación padre, menor, hijo, para que le enseñen a ellos, ok, no tenés la edad adecuada para andar en la calle, no tenés la edad adecuada para andar en otros lados, para ir al cine, sin embargo, yo puedo ir, te puedo llevar, quieres ir a una fiesta, tu padre te puede esperar afuera, etcétera. Son cosas negociables, porque hay que enseñarle a los hijos a interactuar, a negociar, porque ese es el rol fundamental de la vida. ¿Alguna pregunta más? Bueno, como sabemos, a veces los padres, bueno, en mi punto de vista, pienso es que a veces los padres llegan a tener un poco de exceso de autoridad. A veces de ahí viene lo que es la rebeldía de los jóvenes. Se van a la calle, malas amistades, ya no hacen caso, se retiran de la educación que es muy primordial en nosotros los jóvenes. Okay. Yo sí creo que lo que acaba de decir el doctor es sumamente importante, ¿verdad? El cuidado con amor y el balance es fundamental. Todos fuimos niños, fuimos jóvenes, sabemos que dentro de la necesidad del ser humano es crear un límite más amplio donde se pueda mover más. Y el joven lo va a hacer hasta tener la libertad total. Pero el padre tiene que tener la responsabilidad hasta dónde le va dando en cada etapa. Pero la comunicación y la confianza y el respeto es fundamental para lograr esa educación con amor. Yo mucho escucho a muchos adolescentes, jóvenes, el hablar de libertad, que yo quiero la libertad, como ustedes decían, déjenme que sea libre. Pero usted, doctora Ronnie, de igual forma usted, doctor Telle, ¿qué diferencia habría entre libertad y libertinaje en términos jurídicos, doctor? Ok, es que es muy importante determinar esos dos factores. A ver, libertad implica derecho. Los niños tienen derecho a recrearse, tienen derecho a salir a jugar, tienen muchos derechos que están regulados por las normas. Sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Esos derechos vienen intrínsecos también a otras responsabilidades que son situaciones externas que podrían pasar. Entonces a veces los niños, y hay que ver la tecnología, o sea, ya no estamos hace 20 años, 10 años atrás, la tecnología hizo un boom total. Total. Entonces, los niños ven esos cambios en cómo interactuar, cómo son otras culturas, porque antes no tenías un aparato, simplemente ibas a una biblioteca. Sí. Ahora con tu aparato electrónico puedes ver cómo son los niños de otros países que son más desarrollados, ellos quieren ser iguales, pero tenemos que obviamente la cultura nicaragüense es muy distinta, es muy patriarcal, o sea, estamos acostumbrados a que los padres, las madres ejercen más presión por los niños, y en cierto modo es un balance que lo va a explicar obviamente aquí la psicóloga, porque puede ser un punto que no le va a dejar desarrollar su madurez, pero en otro punto es un cuidado para el menor que no esté expuesto a situaciones que le puedan dañar su salud, su vida. Y de igual forma, esos derechos van acompañados de obligaciones, doctora. Totalmente. Y hablando de libertinaje, ¿verdad? Muchas veces decimos, es que tengo la libertad, es que yo le doy la libertad, pero hay que saber de que también la negligencia es penalizada. O sea, puede ir hasta preso un padre que no cuidó bien a sus hijos y por eso, por falta de cuidado o falta de educación, llegó a hacerse daño o hasta morir. Entonces tenemos que tener ese balance, como dice el doctor, de saber que la institución puede decir, los niños tienen derecho a recrearse, pero ¿en qué condiciones? ¿A qué hora? ¿Cómo? ¿Qué situaciones de peligro pueden haber en ellos? Que nosotros podemos decir, ay, es que se está recreando. Tengamos mucho cuidado, mucho ojo, porque hay situaciones que en un momentito podemos lamentarlo el resto de la vida cuando no sabemos educar, cuando no sabemos guiar y cuando no le enseñamos a ellos mismos a tomar sus decisiones correctas para la edad que va teniendo. En tal edad, lo normal, en tal edad, en tal edad. Entonces el niño no va desesperado, sino que sabe que va a llegar un momento
donde él va a tomar decisiones en pro de su beneficio y en pro de los que estén alrededor de él. Doctora, alguien decía que últimamente la tecnología está haciendo un daño en la sociedad. Lo digo porque hay algunos adolescentes que en su Facebook, WhatsApp, lo que sea de sus redes, ellos publican que están en una condición triste, vacíos, y pues alguien decía, de esto debe ser por el contenido que ellos ven en las redes sociales, está haciendo influencia dentro de ellos. ¿Cómo responde a eso? Creo que esos son vacíos que los padres y las familias mismas están dejando para que ellos busquen a través de las redes ese vacío, llenar ese vacío. Entonces, si nosotros tuviéramos una buena comunicación, una buena dinámica familiar, donde podamos reunirnos cada noche, cenar juntos, platicar, interactuar físicamente, los niños no tendrían que meterse a sus cuartos a estar en una tablet o en un celular. Creo que es bien importante la comunicación y la interrelación de la familia para que ellos no sientan esa necesidad de buscar fuera lo que hay adentro. Ok, Fabiola. Doctora, yo quería preguntarle algo. A veces yo pienso de que padre e hijo tienen que tener una buena comunicación para no caer en discusiones, para no caer en rebeldía. ¿Qué es un consejo que le daría a los padres para tener una buena comunicación con sus hijos? Creo que es bien importante establecer las reglas desde un inicio. Mira, ¿cuáles son las condiciones que yo espero de vos y vos qué esperas de mí? ¿Y cuáles serían las condiciones si esto se rompe? Tanto para un lado como para el otro. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Entonces, si ya uno de los dos rompió esas reglas, sabe cuál va a ser las consecuencias, entonces no tengo que entrar al pleito. A ver, te pasaste de las 11 de la noche o a las 10 de la noche con el celular y en las reglas estaba de que tenías que dormirte a las 11, por ejemplo, o a las 10, un fin de semana, y pasaste más. Y ya sabes que mañana vos no tenés celular, así es que anda a ponerlo. No hay que pelear, las reglas se tienen que decir antes. No es que hasta que pasa, estás castigado porque tal cosa, pero nunca lo supe. Nunca dijimos de que eso iba a llevar esa consecuencia. Entonces eso no es justo. Es justo cuando lo hablamos, cuando lo establecemos, cuando está claro de cuál van a ser las consecuencias cada vez que se rompa cada una de las reglas que se establece. Entonces nos crean una relación de confianza, de amor, de respeto, de valores y de educación para que todos crezcan juntos. Siempre en juego la comunicación, doctora. Básico. Entre los y padres el amor, y los hijos. ¿verdad? La comunicación y el amor, doctor. Sí, esos son los pilares fundamentales, como dice la doctora, la comunicación, el respeto, las reglas en el hogar. Y es muy importante también que los menores tengan conocimiento de lo siguiente. No es que las redes sociales y la tecnología van en contra, más bien de su desarrollo, va en pro del desarrollo de los menores. Sí, la tecnología te abre el mundo, ahora lo tenés en tus manos, puedes aprender inglés sin necesidad de ir a un lugar, tenés ahí obviamente YouTube, tenés muchas facilidades obviamente para interactuar y tu capacidad mental ir más allá. ¿Qué es lo que pasa? Es cuando abusamos, cuando no tenemos un control de los padres con los menores de cierta edad, controlarlos, que es lo que ellos están viendo. Porque veamos lo que pasa, Nicaragua todavía estamos en un país súper atrasado, pero con otros países, por ejemplo Estados Unidos, la situación que pasó de este adolescente que desgraciadamente llegó a disparar a un colegio. ¿Por qué pasan esas situaciones? Esta persona, según los psicólogos que lo valoraron en su momento, dijeron que era una persona que no parecía que era agresiva, pero pasaba jugando solo juegos de guerra, de asesinato y no tenía ningún control de nadie. Llegas a un punto que llegas a un descontrol y ese descontrol mental puede llegar a ser cualquier cosa. Y hay que ver leyes de igual manera. En Estados Unidos el acceso a las armas es muy fácil. Aquí en Nicaragua no. Que un menor de 18 años quiere ir a comprar un arma va a ser muy difícil por el proceso. Es muy bueno, claro. Entonces hay situaciones en nuestro país que está regulado que no va a permitir llegar a eso. Y una situación como esa no la hemos visto en Nicaragua todavía. Entonces ni la vamos a ver. Ni la vamos a ver. Ojalá Dios quiera ni la vamos a ver. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? La comunicación, como dice la doctora, interactuar, padre, el amor familiar es muy importante, comunicarse obviamente y las reglas del hogar, esa es la clave para que tengamos más adelante una adolescencia que sean profesionales de calidad en el país. Todo exceso perjudica, ¿verdad? Todo exceso, claro. Doctora Ronnie. Sí, ahorita que el doctor hablaba sobre el caso del muchacho que mató a una gran cantidad de personas en los Estados Unidos, miré un video, no sé si ustedes lo miraron, de un niño pequeño, como de 6, 7 años, que dice que él nunca había visto matar a nadie. Entonces le preguntaba a la que le estaba haciendo la entrevista, ¿y vos qué querés ahora que pasó eso?
¿cómo miras la vida? Yo quiero ser un asesino, porque se siente rico, es adrenalina, dice. O sea, es bonito ver cómo mata, y impresionante el video. O sea, cómo un niño de apenas 6, 7 años piensa o ver o tener una información tan grande y tan cerca de peligro, puede hacerlo pensar de que él quisiera estar en esa posición. Increíble. Fabiola, hay que tener cuidado con lo que los hijos ven también. Muy importante también con lo que, cómo lo perciben las cosas, porque si también venimos de hogares que han sido o han sufrido algún tipo de violencia y sumado a este tipo de hechos, también como que se conjugan diferentes tipos de emociones y quizá cae a lo que dice el niño, ¿verdad? Que tiene ese sentimiento, ¿verdad? O esa. Fabiola y Adolfo, ustedes que están en este proceso de adolescencia, de la juventud, que son nuestros chiquireporteros también, quizá ven desde otra perspectiva, porque están en una transición de la tecnología y que es muy importante. Yo siempre he dicho que la tecnología no es mala, lo malo es el abuso de la misma. O el uso de la el uso y el abuso y la falta de supervisión. Pero ustedes, ¿qué es el mensaje y el consejo que podemos darle a los jóvenes? Porque es bonito de un joven a otro joven escuchar esos consejos. Bueno, pues lo que yo recomiendo en este momento es de que pues tomemos conciencia en lo que está sucediendo en nuestro mundo. Sabemos que estamos pasando dificultades, pero yo recomiendo que nosotros como jóvenes tomemos el buen camino. Si vamos a usar las redes sociales, que sea para un buen uso correcto, que sea indicado, ya sea para nuestros estudios o para otra cosa que sea necesaria de productividad, pero que vayamos a utilizarla para hacernos daños a nosotros mismos. Creo que eso sería algo incorrecto, y yo recomiendo que como jóvenes hagamos lo posible para que juntos podamos construir una mejor sociedad. Bueno, como sabemos, el internet tiene sus pros y sus contras. Entonces, pienso yo de que a veces nosotros los jóvenes tenemos que tener, no es que vamos a dejar las redes sociales, no, porque el internet viene y, como dije, tiene su pro y su contra. A veces nos puede ayudar en nuestro estudio a investigar cosas que a nosotros tal vez nos causa curiosidad, pero a veces nosotros los jóvenes tenemos que tener límites de lo que sí y no podemos publicar en redes sociales, porque a veces hacer una mala publicación podemos caer en ciberbullying, ciberdelito. Entonces, como jóvenes, yo les invito a que tengan un límite de lo que sí y no podemos publicar en redes sociales. Fotos que pueden exponer a muchos niños. Y recuerda que si usas las redes, no te enredes, ¿verdad? Sí, bueno, a mí me gustaría agregar algo para la juventud. A los jóvenes, estudien. La clave está en estudiar. Quiero motivarlos a estudiar. Nicaragua necesita mentes brillantes, no adolescentes que busquen irse del país. Estudien. ¿Quieren tener dinero? Estudien. Salir adelante, estudien. Una buena vida, estudiar. La clave está en el estudio, mantener una armonía en el hogar, respetar a sus padres, que eso va a ser clave. Si usted respeta a sus padres en la vida, todo te va a ir bien. Entonces, estudien, tengan esa motivación siempre en el estudio. Yo les aseguro que van a tener un buen futuro. ¿Cómo no, doctor Ronnie? Y recuerden que las redes sociales, muchachos, a veces los niños no tienen la madurez suficiente para saber qué es lo que pueden publicar o no. Hay niñas de 7, 8 años, a veces hasta 11 años, que publican fotos desnudas, ¿verdad? Creen que ellas son sexy porque ven a los últimos modelos que andan totalmente descubiertas, y ellas se exponen, o ellos se exponen, y hay tantas cosas y tantas personas con malas intenciones en las redes sociales que los exponen más. Así que tengamos mucho cuidado nosotros como familia, como padres, de estar ojo qué es lo que publican nuestros hijos. Cómo no, muchísimas gracias tanto a Adolfo también, que está con nosotros, y también a Fabiola, porque yo creo que aprendemos mucho de los niños, a los adolescentes, claro, y de los adultos. Gracias, doctor Telle, gracias, doctora Ronnie. Y nos queda siempre, ¿verdad?, leer. Yo digo que aunque esté ahí la tecnología, las redes sociales, nunca dejemos de leer, ya sea a través del internet o a través de los libros. No, los libros jamás van a ser superior a las redes sociales en ese sentido, ¿verdad? Empecemos, analicemos y comprendamos lo que leemos, no solo leer por leer. Gracias. Así es, gracias. Vámonos de inmediato a una pausa y ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Esta vez, por supuesto, abordaremos un tema de mucho interés para usted, la diabetes en la niñez. Para ello ya nos encontramos con el doctor Javier Bravo, que estará profundizando en este tema. Qué gusto, doctor, que pueda compartir esta mesa una vez más con nosotros. Gracias, Aile, una vez más aquí en la revista Acción 10 en la mañana, por la Semana de la Niñez, ¿verdad? Estamos hablando que el día anterior fue Día del Niño, 1 de junio.
hablando un poco de lo que es la diabetes infantil. Sabemos, si bien es cierto, que la diabetes es una enfermedad caracterizada por aumento de la glucosa a nivel de la sangre, pero que no solo se manifiesta en adultos, también se manifiesta en niños. Podríamos decir de que en niños son pocos las frecuencias que se está dando este tipo de enfermedad, pero ya hay registro de que sí hay un aumento de casos, ¿verdad?, a nivel mundial, que son los que debemos de ponerle un poco más de importancia. Todos aquellos niños que de alguna manera han venido elevándose de peso, todos aquellos niños que han tenido cambios en hábito alimenticio, todos aquellos niños que tienen trastorno de alimentación, son los que nosotros debemos de observar como médicos, y la familia, en el caso de su papá y la mamá, de observar si ese niño lleva o no lleva una trayectoria de aumento de peso, que eso le puede continuar a la aparición de la enfermedad. Es Día Mundial del Trastorno Alimenticio también, doctor. También. Sí, entonces quiero consultarle lo siguiente, ¿cuáles son las razones más frecuentes del por qué un niño puede adquirir la enfermedad de diabetes? Sí, una de las cosas importantes, a veces nos damos cuenta que hay madres que normalmente ya le introducen alimentos a los niños antes del tiempo indicado. Normalmente se le debe dar su pecho materno hasta los 6 meses. Sabemos que la lactancia materna es exclusiva en estos niños y ayuda a prevenir muchas enfermedades, envía muchos anticuerpos al sistema de los niños para prevenir cualquier tipo de trastorno. Algunas veces las mamás y los papás ya después del año de vida ya le comienzan a introducir lo que son alimentos tipo gaseosa, comidas muy grasosas, comidas enlatadas, le quieren introducir todo tipo de alimentos que al final el niño no nos puede metabolizar bien y empieza a aumentar de peso gradualmente. Normalmente tal vez el niño nació con un peso adecuado, pero al cabo de 5 años ya este niño ya pesa más de lo que debería de pesar a su edad o a su talla. Entonces normalmente por una parte tiene que ver un poquito la influencia de los padres, en este caso, pues porque el niño pues normalmente no está pidiendo comer el montón, pero ya cuando la mamá lo mira delgadito, quieren introducirle un tipo de comida, le dan de otra cosa y el niño va subiendo de peso gradualmente. Por otra parte tenemos los niños que van al colegio también, que de alguna manera estos niños pueden comer chivería, pueden comer pizza, pueden comer hot dog, pueden comer cualquier tipo de cosas que normalmente las encontramos siempre en lo que es la parte de los colegios. Más sin embargo, estos niños no comen, no desayunan en su casa y esperan prácticamente el receso para poder adquirir un tipo de alimento. En realidad, pues quien debe dar la educación en todo caso sería, en este caso, el padre de familia, para que ya el niño vaya un poco alimentado y no vaya a tener que hacer un receso como los que hacen, como acostumbran a hacerse. Y lo normal que los niños deben de llevar en una loncherita es fruta y líquidos, en este caso agua, para que ellos crezcan un poco más sanos y eviten complicaciones en el transcurso de la adolescencia. A veces esta comida chatarra puede resultar atractivo para un niño, entonces se debe no consumir del todo, doctor, o la mamá puede decir, bueno, voy a darle cierta porción para que se le quite el antojo. ¿Cómo se puede hacer en ese caso específico? Lo ideal sería dar buena educación. Lo ideal sería explicarle al niño realmente qué es lo que puede causarle una enfermedad como la diabetes. Explicarle al niño que ese tipo de comidas quizás no estén bien preparadas, quizás no sean adecuadas. Sabemos que pueden darle también eventos diarreicos, sabemos que le pueden dar cualquier otro tipo de trastorno, no precisamente la diabetes, pero a la misma vez hacer conciencia, a pesar que son chiquititos, pero si uno los educa bien, esos niños empiezan a detenerse en no consumir. Y lo otro, pues, sería ya un poquito más estricto, es no dar mucho dinero, ¿verdad?, al niño para que evite que ese niño compre alguna cosa que le pueda causar daño a él, pero siempre y cuando la mamá lo mande desayunado, es decir, que la mamá ya le dé su desayuno en la casa, que obviamente cuando el niño regrese, pues va a venir con su hábito normal de comer al mediodía. Entonces, yo creo que una de las cosas importantes que hay que ver en estos niños, que no aparezca la diabetes infantil, es el trastorno alimenticio, es educarlos en la alimentación y estar valorando cómo va su peso de acuerdo a su crecimiento. Okay. Doctor, de repente pueden haber varios niños con obesidad, pero ¿cuál es el límite para dar ese siguiente paso de que tenga diabetes? Exactamente, muy buena pregunta. Lo ideal sería en estos niños que ya los captamos como obesos, es hacerle su examen de laboratorio de rutina. Normalmente se puede hacer de 1 a 2 veces en el año.
las pruebas comunes que normalmente hacemos en adultos, que sería la hemoglobina glicosilada, la glucosa en ayuna y la prueba de tolerancia, para saber si ese niño responde a lo que es la liberación de insulina. Una vez que tengamos estos datos relacionados al factor de riesgo, que es la obesidad, podríamos determinar a ese niño si está o no está en diabetes, ¿verdad? Pero muchos niños no se dan cuenta, porque normalmente ellos siempre andan activos, ellos andan jugando, a pesar de ser un poquito gorditos, no tienen nada que los detiene, entonces uno no capta de que ese paciente está sufriendo un problema de diabetes. Y recordemos que antes de la diabetes, la prediabetes o el trastorno metabólico o el síndrome de resistencia a la insulina. Entonces todos estos factores te pueden conllevar a la aparición de la diabetes. Normalmente cuando los niños van a desarrollar la diabetes tipo 1, que es cuando ya hay ausencia total de insulina, entonces ese paciente ya cae en una complicación crónica, que es una complicación aguda, que es la cetoacidosis diabética, que es cuando ya el niño cae en la emergencia, se busca cómo estabilizar y ya se diagnostica la enfermedad hasta ese momento. Pero lo que queremos evitar con este tema es que este niño no sufra de obesidad, no suba de peso, se mantenga siempre en un peso adecuado para que en la etapa de la adolescencia no desarrolle la enfermedad, ¿verdad? Porque se ha visto hoy en día de que la diabetes tipo 2, que es la que normalmente están a nivel de los 20, 30 años en adelante, asociado a múltiples factores de riesgo, ahora se está acelerando más. Están apareciendo en gente de 15 años, de 18 años, con obesidad, ya están desarrollando la diabetes tipo 2, y no precisamente sea un trastorno de tipo 1, porque recordemos que la diabetes tipo 1 es una deficiencia o ausencia total de producción de insulina del páncreas. Podríamos decir que es algo genético. Y la diabetes tipo 2 es una enfermedad que también tiene ausencia de producción de insulina, pero es gradual, asociado al factor de riesgo, que en este caso es la obesidad. ¿Me entiendes? Entonces, si nosotros vemos esto, es importante remarcar que los niños deben de cuidarse desde temprana edad para evitar que desarrollen una enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas más usuales entre los niños con diabetes y cuál es la diferencia de la diabetes en adultos? Claro, en los niños normalmente los que más se presentan son la orinadera, ¿ya? Los niños que normalmente están conviccionando a cada momento, que piden permiso, niños que están bebiendo muchos líquidos y que de pronto están perdiendo peso, ¿ya? Niños que tienen antecedentes familiares de papá, mamá, diabético, o que su mamá fue con diabetes, diagnosticada con diabetes gestacional durante el embarazo. Esos niños pueden tener este tipo de síntomas. En el caso del adulto, normalmente el más común en los adultos es la acantosis nígrica, es las manchas que puedan tener en lo que es la parte del cuello, en los codos, en los nudillos, que uno detecta inmediatamente que este está padeciendo ya resistencia a la insulina y que en cualquier momento puede desarrollar lo que es la diabetes. Cuando ya la diabetes se presenta en sí en los adultos, es aquel paciente que de manera rápida pierde peso de 30 a 50 libras en menos de un mes. Entonces lo primero que dice es que este probablemente tenga diabetes porque perdió peso inmediato. Pero entre una cosa y la otra siempre hay algo que queda ahí latente y silenciosamente, que a veces no le ponemos importancia, que es la enfermedad que está atacando el cuerpo y no se está dando cuenta. Entonces lo más ideal es hacerte los exámenes, ¿verdad? Como rutina, 2 o 3 veces en el año. Y con factores de riesgo hay que darle más seguimiento para que la diabetes en este momento la podamos tratar con anticipación. ¿La diabetes en la niñez es irreversible? Así es. Dependiendo, digamos, de que si estamos hablando de que es asociado a la obesidad y logramos controlar la obesidad y el niño no se ha diagnosticado la enfermedad como tal y solo está en algo que se conoce como prediabetes o tiene algo ahí metabólico y podemos revertirlo, ese niño puede estar bien. Pero si es un defecto congénito donde hay insuficiencia de insulina, entonces sí, ahí ya no se revierte. Ahí el niño ya queda como diabético tipo 1 y obligatoriamente tiene que estar utilizando insulina. ¿Cuáles son sus recomendaciones generales para todas esas mamás que tienen un niño con diabetes? Lo primero es que si ya lo tienen con diabetes, que siempre sigan asistiendo al médico para que le dé la continuidad y que no les falle su medicina. Lo segundo, que estos niños también deben de hacer un poquitito de ejercicio, por lo menos 3 veces a la semana, mantener un peso adecuado y mantener un orden en la alimentación. Y en el caso de los niños que tienen factores de riesgo, pero que no son diabéticos, por lo menos deben hacer ejercicio, ya sea en bicicleta, caminando, en cuadro, en lo que sea, 1 hora como máximo, para evitar que estos niños caigan en sedentarismo
y eso les conlleva aparición de la enfermedad. Muchísimas gracias, doctor, por llevar a los amigos televidentes esta valiosa información indispensable. Gracias. Gracias a ustedes también por la invitación. Usted, amigo televidente, quédese con nosotros porque hay mucho más de Acción 10 en la mañana. Muchas gracias, Aile Aguilar, y ya estamos a punto de despedir la revista, pero antes de eso tenemos un saludo, Tatiana. Por supuesto que sí, vamos a ver en pantalla al joven Elías Antonio Medal Araica, así que felicidades, que cumpla muchos años más y por supuesto que de parte de todo el equipo de Acción 10 en la mañana que la pase bomba. Nosotros estamos felices de que nos haya acompañado en la revista de Acción 10 en la mañana, lo esperamos mañana, tenemos mucho acerca del espectáculo, así que no se pierda a las 6 en punto de la mañana. Esto fue Acción 10, cara a cara con la noticia.